un poco para conversar acerca de los sectores estratégicos, hacer una pequeña introducción muy rápida de qué es esto de las áreas estratégicas. Algo decía Santiago de cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el Ejecutivo, por qué hablamos tanto de las áreas estratégicas, cosa que antes no sucedía en nuestro país, porque había la política de no hacer, de dejar de hacer, con la esperanza de que alguien lo haga, y nunca nadie lo hizo. Entonces, es un poco resumen la década de los 80 y los 90, en donde se dejó de lado las políticas públicas de las áreas estratégicas de nuestro país. Y hemos venido de una serie de transformaciones institucionales, regresan a la primera lámina, por favor, que han sido importantes y fundamentales para que esta planeación, para que esta planificación y los proyectos estratégicos en las áreas estratégicas haya podido avanzar de una manera contundente como lo está haciendo en estos momentos. Antes, el andamiaje jurídico vigente en nuestro país, solo para tener una percepción de lo que sucedía antes, el Estado tenía un gran número de empresas estatales, sociedades anónimas de derecho privado de capital público me refiero de capital del Estado, pero había, por ejemplo, una prohibición expresa de invertir en las empresas del Estado, era peculado. O sea, invertir en las empresas que eran propiedad del Estado era peculado porque había un andamiaje jurídico que apuntaba a una privatización que se intentó ejecutar en nuestro país de una manera muy perversa, bastante corrompida, y que no tuvo éxito. No estoy criticando modelos privatizadores de otros países, estoy diciendo que el proceso nuestro en el Ecuador fue un proceso torcido que la ciudadanía en las calles impidió que se ejecute. Pero teníamos que crear un andamiaje institucional y una transformación jurídica profunda que nos permita poder hacer los emprendimientos que han sido, que están en ejecución en gran parte, lo vamos a ver resumidamente en la presentación. Aquí hay un conjunto de leyes, naciendo de una nueva constitución que reconoce y rescata la rectoría de las políticas públicas por sobre las áreas estratégicas, cosa que antes no sucedía. Con la nueva constitución se han venido a generar una serie de leyes, como una ley de empresas públicas, que creo que es una innovación jurídica interesante. Todavía, inclusive en Europa, hay muchas empresas públicas o empresas mixtas. Nosotros decidimos generar un marco jurídico para empresas de capital estatal, está amparado esta ley de empresas públicas que otorga mucha autonomía, mucha agilidad administrativa para poder ejecutar proyectos y prestar servicios públicos, específicamente ley de contratación pública, una nueva ley de minería, en donde se comienzan ya a marcar las reglas del juego. La Constitución, y esto es muy importante para los inversionistas, la Constitución ya establece cuáles son las áreas estratégicas y qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento en áreas estratégicas. La Constitución dice que al menos el 50% de la renta tiene que ser para el Estado. Esto nace de un proceso complejo, en donde en el pasado de cada 100 barriles de petróleo se nos llevaban 80 y le dejaban 20 al pueblo ecuatoriano. O una ley de minería que establecía 0 regalías para el Estado, 0. Había una patente, un derecho de patente que creo que costaba entre 1 y 12 dólares por año por hectárea, indistintamente si sacáramos piedra pómez, oro o cobre. Esa era la realidad que teníamos antes y es la que lleva a una transformación política profunda del marco institucional y del marco jurídico. Ahora tenemos una ley de minería que establece claramente unas reglas de juego con una regalía y un principio constitucional que dice que al menos el 50% de la renta de las actividades estratégicas tiene que ser para el Estado ecuatoriano. Entiéndase como renta a todo el conjunto de carga, puede ser tributaria, vía regalías, vía cualquier forma de generar ingresos para el Estado ecuatoriano, al menos el 50% de ese negocio debe ser para el Estado. Reformamos la ley de hidrocarburos, un proceso complejo, difícil, que se dijo iba a ocasionar que
todas las empresas privadas se vayan del país. Bueno, casi todas se quedaron, muy pocas decidieron salir del país, y ahora tenemos un modelo de prestación de servicios en donde pagamos una tarifa por cada barril de petróleo extraído, con una rentabilidad razonable, y estamos a puertas de una nueva ronda de exploración petrolera que ha generado una enorme expectativa internacional y que creemos que va a ser un éxito. Vamos a sacar entre 20 y 21 bloques nuevos en el suroriente ecuatoriano para exploración. Un código orgánico de la producción que nuestro ministro de la Producción ha ahondado con mucho detalle en los beneficios que representa para el inversionista, y menciona el Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas con particular fuerza. Antes, en ese andamiaje jurídico que teníamos, en donde se supone que el Estado no tenía que hacer nada, no estaba de forma transparente el marco jurídico que amparaba el financiamiento internacional. Habían muchas dudas, tanto para los funcionarios públicos como para el financista o los inversionistas. El Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas marca una ruptura en esa incertidumbre, y gracias a eso hemos levantado importantes fondos alrededor del mundo para poder ejecutar nuestros proyectos estratégicos. Solamente pongo un ejemplo específico. El Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas establece que cuando hay financiamiento proveniente de un país específico, yo puedo hacer procesos de contratación con empresas de ese país de manera específica. Eso no estaba expresamente antes en nuestro marco legal. Hoy es muy claro y muy diáfano que los créditos de fomento para la exportación de industria, Exim Bank de China, Exim Bank de Rusia, Banco de Desarrollo de Brasil, y inclusive banca privada que tiene líneas de financiamiento para fomentar la expansión de empresas locales. De hecho, iniciamos nosotros una negociación con el Deutsche Bank de España y conseguimos el respaldo de la CESE para el seguro del crédito de la exportación en su momento, para algún proyecto en particular. Está muy clara y expresamente detallado en este Código de Finanzas Públicas, que nos ha permitido conseguir financiamientos importantes para alcanzar la ejecución de estos proyectos. Es decir, hemos tenido que transformar el marco jurídico para que esto pueda ser viable, para que estos planes, para que esta planeación pase a ser una planificación y para que estos planes puedan ser proyectos y estén en ejecución. Vamos a hacer una muy breve explicación. Muchos no entienden lo que son los ministerios coordinadores. El gabinete en el Poder Ejecutivo tiene determinadas carteras de Estado. Todas las carteras de Estado se agrupan bajo 8 ministerios coordinadores. Santiago es el ministro coordinador de la producción. En mi caso, por ahora me toca estar en el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Avancemos. El Ministerio de los Sectores Estratégicos, bajo su coordinación, tiene el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, y bajo este ministerio están agrupadas todas las instituciones públicas, ya sea de regulación, control técnico o prestación de servicios, empresas públicas, por ejemplo, bajo una clara rectoría. Antes tampoco era así, no quiero entrar en detalles del caos administrativo que había antes, pero antes de hecho no había Ministerio de Electricidad, como no había Ministerio de Telecomunicaciones, como no había Secretaría Nacional del Agua. Había un Ministerio de Energía que agrupaba varias actividades. Hoy hay un Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, como ven en pantalla, que agrupa las empresas públicas, agencias de regulación y control hidrocarburífero, minero. Recursos naturales no renovables abarca todo lo que es hidrocarburos, todo lo que es minería, telecomunicaciones, medios públicos, registro civil, una importante transformación. Y de la misma manera la Secretaría Nacional del Agua, que nace de la fusión de 8 organismos de desarrollo regional, así se llamaban en Ecuador, 8 ODRs, que administraban proyectos multipropósitos de gestión y administración de recursos hídricos.
Esta lámina, bueno, comienza ya a mostrar cifras que pueden generar y despertar interés de parte de inversionistas y contratistas en las áreas estratégicas. Cerraremos el año 2012 con una inversión acumulada que ya se acerca a los 15.000 millones de dólares en las distintas áreas: electricidad, recursos naturales no renovables, telecomunicaciones y agua. Estamos hablando de inversión pública. Aquí habría que sumar, por ejemplo, la importante inversión que han tenido las operadoras móviles, una de ellas española, para desarrollar estos sectores. Es decir, hemos visto cómo de manera creciente, año a año, han ido aumentando las inversiones en las áreas estratégicas con la política de nuestro gobierno. Y esto representa una enorme oportunidad, por supuesto, para inversionistas y contratistas. Avancemos. En este mapa pondremos de una manera muy específica proyectos que están en ejecución. Ustedes van a ver ahí un hito muy importante, que es la construcción de los proyectos energéticos. No están graficados los proyectos de generación térmica, que también hemos instalado más de 590 megavatios de generación térmica eficiente, en un proceso profundo de cambio de matriz energética eléctrica. Profundo, creo que ya el presidente dio unas cifras que son muy explícitas, de ver cómo, a pesar del potencial hídrico, generábamos electricidad con hidrocarburos, pero dentro de esa generación de hidrocarburos generamos electricidad con diésel que no producimos en el Ecuador y que es subsidiado, es decir, el combustible más costoso para generar electricidad. Para garantizar la calidad del servicio, la confiabilidad del sistema, la continuidad del servicio, hoy, por ejemplo, por primera vez en muchas décadas, somos soberanos energéticamente, no con hidroelectricidad, pero digamos que en un caso extremo en que yo deje de contar con suministro energético de Colombia o de Perú, el sistema sigue funcionando. Bueno, nos va a costar más porque hay un despacho económico, pero ya tenemos soberanía energética gracias al reforzamiento de la generación térmica y de la entrada en operación de un proyecto eléctrico en particular, que es el proyecto Masaya. Hoy tenemos 8 hidroeléctricas en construcción, en realidad hay 2 pequeñas más que están en construcción, pero son 8 proyectos importantes de hidroelectricidad y un proyecto eólico de pequeña magnitud, creo que 16 megavatios, que representan una inversión que supera los 5.000 millones de dólares y que ya están plenamente en ejecución y están plenamente financiados con financiamiento chino, ruso y brasileño fundamentalmente, y recursos fiscales. Avancemos. En materia de hidrocarburos, hay proyectos, bueno, el proyecto más emblemático de todos, bueno, no quiero dejar de mencionar la repotenciación de la refinería Esmeralda, una refinería de más de 30 años que no había recibido su mantenimiento ni su actualización, que es una inversión que supera los 700 millones de dólares, que tiene más de un 60% de avance ya a estas alturas. Y el proyecto más emblemático de todos, sin duda alguna, es la refinería del Pacífico, la nueva refinería que hacía referencia a nuestro presidente, en donde nos hemos puesto un gran desafío. La obra está avanzando, ya entre los 2 socios iniciales hemos invertido más de 500 millones de dólares en este proyecto, pero un proyecto que puede alcanzar los 12.000 millones de dólares, que representa un enorme desafío para todos los ecuatorianos. Y está previsto también el mejoramiento de la calidad de los derivados, gasolina, diésel, en nuestras refinerías anteriores, específicamente la de Esmeralda y la de Shushufindi. Estamos concluyendo, en noviembre tendremos los estudios de prefactibilidad, en donde con una inversión que seguramente superará los 1.500 millones de dólares, mejoraremos la calidad de la gasolina y el diésel. El Ecuador ha endurecido sus normas ambientales para reducir, por ejemplo, la cantidad de azufre que tienen nuestros combustibles, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Eso ahora lo hacemos mejorando mezcla, es decir, compramos combustibles de mejor calidad